Muy bien, pues vamos a continuar con las ponencias. Ahora lo que vamos a hacer es, dos ponencias más breves, de 20 minutos cada una. Las haremos seguidas, yo los presento, ellos hacen su ponencia y luego hacemos una ronda de preguntas y debate conjunta para las dos ponencias, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos el placer de tener a Pedro Avellán, que es doctorando en el programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar de la concepción de la democracia como problema para la democracia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar en un sitio en el que se habla de ideología y democracia, la misma frase, que es una cosa poco habitual. Muchas gracias por la asistencia y mis disculpas. Porque he hecho un poco un Cifuentes, pues no he venido hasta ahora mismo. Acabo de poder llegar, estoy intentando terminar la tesis antes de que termine ya conmigo. Bueno, decía, me parece muy interesante que planteéis en el título del congreso directamente la palabra ideología junto a la palabra democracia, sobre todo porque esto suele llevar a preguntarse qué narices estamos entendiendo por democracia. Aunque solo sea porque las distintas nociones de democracia, porque según la ideología desde la que se mire la democracia, esta acaba hegemonizada o articulada de una forma u de otra, ¿no? Ya no, ni siquiera como democracia, como ideología democrática, que esto es una cosa poco habitual. La cuestión es que hemos estado viendo uno de los problemas de la democracia, esta tendencia a la tecnocracia. Sabemos que hay muchos otros, desde la corrupción, los problemas de representación, problemas que escapan al control de los gobiernos a nivel global y gobiernos que escapan al control de los ciudadanos. De lo que no se suele hablar mucho es de hasta qué punto las concepciones que pueden tener los ciudadanos de la democracia pueden ser problemáticas en sí mismas para la democracia, perdona, que no he puesto tiempo, para la propia democracia. Entendiendo por democracia bien un sistema liberal representativo habitual, bien el sistema que vosotros queráis, pero este problema no se suele abordar. Para intentar presentar de forma sistemática esta diversidad en torno a la palabra democracia, y aunque a lo mejor algún wittgensteiniano en la sala o algún derridiano querrá matarme, lo que he intentado hacer es separarlo en tres grupos. Por un lado, según los contenidos, es decir, según la semántica a que se está llamando democracia, según los usos que se hacen de la palabra, en la pragmática y cómo se está utilizando, y según las diferentes formas en que se concibe. Esto a lo mejor podéis ayudarme a encontrar una palabra mejor que la que yo tengo, que es orden intelectual. Cuando os explico un poco de qué va, quizá me podáis dar alguna sugerencia. Es algo parecido a en qué episteme, en el sentido Foucaultiano, se integra esta idea de democracia. Algo así sería. Las fuentes que voy a utilizar básicamente son, para el primer punto, la encuesta social europea, que introdujo en 2012 un bloque en el que preguntaba ¿cómo de importante cree usted que es este elemento para la democracia? Y a renglón seguido preguntaba ¿y cómo de bien cree que se desarrolla este aspecto de la democracia en su país? ¿No? Entonces nos permite ver cómo entienden los ciudadanos la democracia, y para el segundo y el tercero recurriré a ejemplos del proyecto de tesis que estoy desarrollando, que se llama La idea de democracia en la prensa española. Fundamentalmente tiene una visión de teoría política, pero aquí voy a presentar la parte más politológica. Me parecía que el contraste podía ser interesante. ¿Qué fechas trabajo? Trabajo 4 periódicos, 11 días en torno al 15M, precisamente por ese choque entre ideas de democracia. ¿Qué contenidos tiene la idea de democracia? Bueno, primero, ¿por qué nos interesan estos contenidos? La cuestión es que si la democracia se está entendiendo como algo muy distinto al sistema político que tenemos, o al sistema político que vosotros queréis implantar en vuestra dictadura ideal, en vuestra democracia ideal, en ese caso tendremos un problema. ¿Bien? ¿Qué nos dice la encuesta social europea? Pues lo que encuentra la encuesta social europea es que los distintos elementos se agrupan en torno a 3 polos estadísticamente, ¿no? Entonces se pueden diferenciar 3 grupos. Por un lado, aquellos elementos que son liberales y electorales, liberales junto a los electorales o representativos. Por otro lado, los sociales, y por otro lado, los directos. Los liberales y representativos
coincidimos el 4/5 de los europeos en que estos son elementos fundamentales para la democracia. Fundamentalmente, igualdad ante la ley y libertad de expresión. Y tenemos después el elemento social, en el que se metieron dos elementos, el elemento de protección contra la pobreza y el elemento de protección contra la pobreza y el de redistribución. Y para el directo solo metieron un elemento, preguntaron por la importancia del referéndum. A partir de aquí podemos distinguir concepciones minimalistas que se limitan a apoyar los aspectos liberales y representativos, y el resto de concepciones son concepciones más maximalistas, en tanto que añaden las otras dimensiones. Pero las primeras dimensiones son en general compartidas por sobre 4/5 de la población europea. ¿Dónde se sitúa España? Pues no sé si aquí se verá, no creo que se vea muy bien, pero estamos los quintos. En concepciones maximalistas somos los quintos con una concepción más maximalista, por detrás de Albania, Chipre, Bulgaria, Kosovo, después viene España, Polonia, Hungría y luego ya viene Alemania, Suecia, en fin. Destaca además que le damos una importancia grande al elemento social. De hecho, la protección contra la pobreza era el segundo elemento más importante para los españoles, por detrás de la igualdad ante la ley. Bien, ¿qué sacamos de aquí? Si esto avanza. Perdón. Sí. Bueno, como habéis podido imaginar, dada la gráfica, se correlacionan estadísticamente las peores democracias con nociones maximalistas de democracia. Los autores que han trabajado en la encuesta social europea han llegado a la conclusión de que esto puede ser porque los ciudadanos están más pendientes, dado que la democracia se convierte en un problema. Y entonces aparecen movimientos, ponen el ejemplo explícitamente del 15M, como esto lleva a debate sobre cuáles son los principios de la democracia. Precisamente por esto, donde hay nociones maximalistas de democracia, las evaluaciones de los ciudadanos se corresponden en mayor medida con otros indicadores que tenemos del Banco Mundial, por ejemplo. Es decir, son más confiables los ciudadanos a la hora de evaluar sus democracias. ¿En España qué ocurre? Pues que curiosamente la satisfacción con la democracia no depende del ideal de la democracia. Parece que es más un evaluador del funcionamiento del sistema político en general, pero no depende en particular de este ideal, junto a otros países, no es el único. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta encuesta? Bueno, por lo menos sí que podemos sacar que hay discrepancias importantes entre lo que los españoles entienden como democracia y aquello que está haciendo el sistema. Para empezar, si atribuimos un 0 a la restricción de libertad de opinión para las posiciones extremas y un 1 a la tolerancia, los españoles son muy tolerantes. Valoran especialmente la libertad de expresión por encima de la media europea, lo que quiere decir que en el momento en el que se perciba, como en este momento se está percibiendo, un ataque a las libertades de expresión, habrá una reacción mayor en España, entendiendo que hay un ataque a la democracia. ¿Ya? En segundo lugar, si 0 es el gobierno varía sus políticas siguiendo la opinión pública y 1 es el gobierno no se mueve, se mantiene firme, en España somos más dados a pensar que lo mejor para la democracia es que el gobierno varíe sus políticas. Esto a lo mejor nos parece muy obvio, pero no lo es. Hay otros países en los que la opinión está dividida, quizá porque se piensa que es mejor que el gobierno implemente sus políticas, o quizá porque se piensa que es necesario que el gobierno negocie para formar una coalición. Porque aquí viene lo interesante, que después lo que prefieren los españoles se acerca más al 1, gobierno de coalición, que al 0, gobierno mayoritario. Ciertamente por debajo de la media europea, pero muy lejos del Reino Unido, por ejemplo, que sí que prefieren claramente un gobierno mayoritario. Esto contrasta con la práctica en nuestro país, dado que a nivel de comunidades autónomas sí que hemos tenido gobiernos de coalición, pero a nivel estatal no. Bueno, paso al siguiente aspecto. Los usos de la idea de democracia. Voy a separar dos, son distinciones que son meramente para la presentación, porque creo que sirven para diferenciar, no son meramente analíticas, no son meramente para la presentación, son más analíticas, pero bueno, no quiero esencializarlas tampoco. Sí que hay algunas apariciones de la democracia que me encuentro en la prensa que tienen un carácter cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Que se repiten una y otra vez de una forma cuasi automática, no pensada, no planteada,
y que están en coherencia con lo que se entiende que son las bases del sistema político, de alguna forma, los principios del sistema político. Una de las más claras es la repetición una y otra vez de notar al sistema político español actual como la democracia. ¿Bien? No es cuando se dice por primera vez en la historia de la democracia el Partido Popular gobernará en Castilla-La Mancha. Bien, por primera vez en la historia de la democracia no es en la historia de la democracia universal, es por primera vez en la historia de la democracia, que empieza en un momento muy concreto que es la transición, y no antes, y no se reivindican momentos democráticos anteriores, simplemente es desde la transición. No me entretendré aquí, pero sí que estos usos culturales, inapelados, no discutidos, mayormente no discutidos, contrastan con otros usos que están directamente hechos para la confrontación partidista, para la movilización política o directamente para la problematización de elementos del sistema político. Por ejemplo, los ministros se refugian detrás de la discrecionalidad policial, devolviendo al Estado los tiempos predemocráticos en que las fuerzas de seguridad ejercían como conservadoras y fundadoras de derecho. Esto pensaréis que es un ataque contra el PP, pero no, es un ataque contra Rubalcaba, que viene de las páginas de la ABC. Siguiente, como ejemplo movilizador, bueno, democracia real ya, que este es muy evidente, no hace falta ni explicarlo. Algunos de problematización mezclado con movilización. Uno que dice, si queremos que esto de la democracia tenga fuste, hemos de dedicarle tiempo. Uno meramente problematizador. La principal enfermedad, mirad la metáfora médica de nuevo, la principal enfermedad de la democracia es el amancebamiento entre los tres grandes poderes del Estado. ¿Esto qué pensáis? ¿Que viene de Podemos? Esto es una crítica del EBC a la política antiterrorista del gobierno del PSOE. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que para la democracia estos usos son ambiguos, ¿bien? Porque comparten un terreno simbólico importante. Tanto PP y PSOE se refieren más o menos cuando se enfrentan entre ellos a las mismas dimensiones de la democracia. Y el 15M ciertamente introduce el aspecto de la autonomía, la reivindicación de la autonomía, han dejado vacío el sistema, ¿no? Pero al final está reivindicando los valores que están detrás del sistema de un modelo procedimental de democracia. Lo que pasa es que sí que añade la dimensión social y añade la dimensión directa, pero al final se está discutiendo en torno al mismo significante, y esto es un elemento integrador. Por otro lado, ¿qué nos encontramos? Pues que tenemos constantemente desde la prensa información y evaluaciones negativas de todos los actores, por lo cual cualquiera puede llegar a la conclusión de que ninguno de los actores es democrático. Vamos a lo que llamaba antes como el orden intelectual de la idea. Insisto, acepto propuestas. ¿A qué me estoy refiriendo? No es el contenido, no es exactamente el uso, es cómo se entiende la democracia, como idea, como ideal, cómo se entiende. Por ejemplo, podemos diferenciar entre racionalismo monista o entre nociones monistas de democracia y nociones pluralistas de democracia, siguiendo la idea de Berlín, que ya utilizó Rafael del Águila para hablar de la democracia en 2008. Esto está tremendamente generalizado y supone un peligro en tanto que Berlín, por lo menos en relación con la democracia liberal, entendía que había una contradicción lógica, que era muy complicado llegar a argumentar elementos básicos de un sistema liberal como la tolerancia a partir de nociones monistas. Es decir, a partir de nociones que entienden que no existe un conflicto entre los valores, que podemos traer el valor de democracia, en este caso, al mundo sin que esto implique un conflicto con otros valores. Un ejemplo, que yo creo que con el ejemplo se ve clarísimo. Todos los conflictos, y esto aparece por todos sitios, todos los conflictos han sido resueltos por la sociedad española a base de democracia. Un hombre, un voto. Además ya te mete lo que es democracia, ¿no? Un hombre, un voto. Bien. Lo cierto es que también aparecen otros elementos que no caen en este monismo. En democracia los ciudadanos acaban dando forma a una clase política que representa sus valores. La élite política francesa, sobre todo vista desde España, tiene un envidiable nivel, pero resulta poco representativa del conjunto de la sociedad francesa. Es decir, la democracia tiene consecuencias positivas y tiene consecuencias negativas. Esto aparece en algunos análisis, pero es muy escaso en lo que vengo analizando. Luego podemos diferenciar entre nociones
esencialistas, que creen que existe una idea de democracia verdadera, auténtica a la que remitirse, y otras nociones que podríamos llamar agonistas, que entienden que existe una diversidad de nociones de democracia y que están dispuestos a luchar por ver quién se queda la pelota, ¿no? Por quién se queda el concepto. Una clara esencialista: vivimos en una democracia sin adjetivos que la devalúan. O es democracia o no lo es. Por eso, porque esto es lo que implica la democracia, vota y cambia las cosas democráticamente. 3 veces aparece democracia en este tuit, que es de Nuevas Generaciones del PP contra el 15M. Sin embargo, desde el 15M aparecen las dos, aparecen elementos esencialistas y aparecen elementos que son más agonistas. Una frase clara: sabemos lo que tenemos y queremos otra democracia. Queremos otra. Lo que quiere decir que esto puede ser que sea democracia, pero yo quiero otra cosa, que también puede ser democracia. Entre los esencialismos, recurriendo al trabajo de Sartori, que denuncia la existencia de varios simplismos, en mi entender se pueden entender como esencialismos, está el simplismo realista, es decir, la idea de que democracia es esto, lo que tocamos, lo que vivimos, el sistema en el que estamos, y ya, privando al valor precisamente de su tensión normativa como ideal, ¿no? Esto sale clarísimamente en esta portada del Mundo del día 22 de mayo, no sé si no recordaréis, pero ese día eran las elecciones municipales y autonómicas, y entonces dice el Mundo: democracia real hoy. Hoy, porque la democracia real es votar, y esto que hay aquí, concretamente, esto es democracia, no otra cosa. ¿Bien? Hay un simplismo etimológico, que es uno clásico del 15M, por el que se entiende que se puede saber lo que es democracia simplemente recurriendo al origen de la palabra, en este caso al origen etimológico de la palabra. La democracia es el poder del pueblo. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema es que precisamente los problemas con la democracia comienzan, los debates en torno a la democracia comienzan cuando nos planteamos cómo institucionalizamos este poder del pueblo, cómo establecemos mecanismos de transmisión desde esto que llamamos pueblo hasta la decisión y la implementación de la decisión. Con lo cual acabas con todo debate. La democracia es el poder del pueblo, sí, bueno, vale. ¿Y cómo se articula esto, no? Este simplismo etimológico suele llevar a otro esencialismo, que es el simplismo perfeccionista, la celada perfeccionista que dice Sartori, que consiste en llevar al concepto de democracia una cantidad tal de elementos o unos elementos de tal calidad que cuando comparamos la realidad se nos queda muy pequeña. Tan pequeña, tan pequeña, que no podemos diferenciar entre realidades. Nada es suficientemente democrático, pero es que no nos permite diferenciar qué es más democrático y qué es menos democrático, con lo cual toda acción política prudente, responsable, se va al garete, con vuestro permiso. Además, esto, enlazando con el elemento anterior, la democracia real, el poder del pueblo, ¿qué suele ocurrir? Que acabamos comparando, si me permitís, churras con merinas. Es decir, acabamos comparando ideales con formas de organización política. Entonces, genera una insatisfacción perenne y suele llevar a posiciones simplemente revolucionarias, pero revolucionarias sin ninguna esperanza de satisfacción, porque simplemente lo que está buscando es un ideal que jamás será alcanzable. Bueno, un ejemplo. También es muy interesante la democracia completa que demandan y que esperemos ayude a que caiga el escenario de cartón. Es decir, frente a esta pantomima que no tiene nada de democrático, esto que es solo cartón, no hay ninguna realidad detrás, lo que queremos es una democracia completa. Ahora bien, si resulta que las dimensiones de la democracia son contradictorias, como de hecho el análisis teórico muestra, pues tenemos un problema, porque esa implementación de algo completo cuando sus propias dimensiones están en tensión y además esas dimensiones, esos valores democráticos pueden estar en tensión con otros valores, genera problemas. Bueno. Sin embargo, sí que hay, sobre todo en las posiciones anti-15M, una afirmación, claro, desde el realismo, desde el simplismo realista, una afirmación antiperfeccionista. La democracia es el peor de todos los sistemas políticos si exceptuamos todos los demás. Bueno, esta frase de Churchill aparece por todos sitios en la prensa.
Y también hay posiciones, y estas sí que están generalizadas tanto en el 15M como en las posiciones anti-15M, de gradualismo. La idea de que efectivamente existe la posibilidad de ir poco a poco y que hay lugares más democráticos y otros menos democráticos. Allí se enfrentaban a una dictadura real y aquí tenemos una democracia de baja calidad. La baja calidad, bueno, pues es una democracia pero es de baja calidad. Cuidado porque ahora dice sometida a la dictadura de los mercados. Lo cual genera unos problemas de análisis que mejor no me meto. Bueno, algunas conclusiones y termino. Hemos visto que, que los contenidos con los que los españoles entienden la democracia no terminan de tener efectos sobre la satisfacción de los españoles con la democracia. Bueno, pero una vez que nos fijamos en los usos culturales, ¿qué encontramos? Que es que efectivamente se está llamando democracia, la democracia, al sistema político. Entonces no debería ser tan sorprendente, una vez que hacemos un análisis bajando a lo cualitativo, que cuando tú a alguien le preguntes del 0 al 10, ¿cuál es tu satisfacción con la democracia? Pues con la democracia, con el régimen político en general. Bien. Segundo, ya he mencionado que hay un monismo generalizado. Bien. Esta idea de que cojo la democracia, un todo uniforme y maravilloso, que aplico al mundo y no entro en contradicción con ningún otro valor. ¿Cómo se puede entender esto? No necesariamente tiene que ser que toda la ciudadanía española o que todos los periodistas tengan una noción monista de democracia. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos encontramos en los medios de comunicación españoles es un partidismo profundo. Es decir, los medios se posicionan a favor o en contra de partidos políticos. Esto está analizado, no es una opinión. Por lo tanto, cuando uno está defendiendo su propia idea de democracia y lo está haciendo frente a un otro que considera enemigo, no tanto quizás ni adversario, enemigo, en ese momento es muy probable que oculte los propios defectos de su idea de democracia, dando como resultado unas expresiones monistas que no necesariamente se corresponden con la forma de entenderlo en otros contextos. Entonces ahí no tengo conclusiones firmes. Un aspecto más, perdón, me estoy pasando de tiempo, democracia real ya. He comentado que hay elementos esencialistas y elementos agonistas en torno al 15M. Esto a mí me parece clave, porque entiendo que aquí está uno de los grandes éxitos de este lema, democracia real ya. ¿Por qué puede ser esencialista? Real, quiero lo de verdad, frente a la pantomima. Vale. ¿Por qué puede ser agonista? Porque digo real. Podría decir democracia ya, pero no digo democracia ya, porque entiendo que este sistema es democrático de otra forma. Esta ambigüedad para mí es clave en la capacidad de movilización de distintos grupos que efectivamente está analizado que estaban dentro del 15M. Y por último, hemos visto que hay cierta distancia entre el sistema político y la concepción de la democracia. Tengo un bonus track, si luego os apetece, sobre el proceso percibido por los ciudadanos, sobre si las decisiones las toman los políticos o los ciudadanos, y el proceso deseado. Evidentemente los ciudadanos no quieren tomar parte de todas las decisiones mayoritariamente, pero buscan un 5, un equilibrio, ¿sí? Sin embargo, ¿qué perciben? Que los políticos toman todas las decisiones. Bueno, pues esto, aquí tenemos un lugar en el que trabajar, sea la dirección que sea, pero normativamente el valor de la democracia nos requiere que hagamos algo. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Y abrimos el turno de preguntas, comentarios, críticas para los dos ponentes. Sí, Pablo. Sí, bueno, gracias a ambos por las ponencias. Primero a Pedro, has hablado de que hay un uso sustantivado de la democracia, ¿no? La democracia como algo que equivale al sistema político. Pero yo también estaba pensando que el uso adjetivado, es decir, lo democrático, hoy en día parece equivaler con lo bueno. Quiero decir, simplemente algo democrático es algo bueno, ¿no? Y ya está. Entonces, quiero decir, es como el centro de gravedad político del presente, ¿no? O de la actualidad desde hace unas décadas, la democracia. Entonces, lo que hay realmente es una disputa acerca de cómo interpretas eso, pero, quiero decir, lo ha contado antes Ignacio, ¿no? Ni siquiera los más neoliberales hablan explícitamente contra la democracia, aunque sean escépticos de ella, ¿no? No hay grandes tratados contra la democracia. Entonces, digamos, bueno, no sé si es una pregunta o un comentario, ¿no? Quiero decir, esa idea de cómo
es un valor absolutamente compartido y entonces está muy vacío el contenido y la disputa es, digamos, sobre cómo entiendes eso, ¿no? Sí, no, está clarísimo que democracia se utiliza para casi todo, pero no en casi cualquier contexto, pero no para casi todo. Es decir, cuando yo analizo los enfrentamientos entre PP y PSOE, por ejemplo, siempre se están remitiendo a dimensiones reconocibles de democracia. O sea, no es, y tú eres antidemócrata porque sí, no eres antidemócrata porque apoyas un discurso xenófobo, xenofobia, inclusión. Eres antidemócrata porque me llamas a mí antidemócrata, que esta ha sido de las más divertidas. Claro, porque no respetas al adversario. Es decir, que hay elementos reconocibles y por eso creo que separar entre usos y significados es útil. Precisamente porque encontramos usos que en principio pueden parecer muy vacíos por esta intencionalidad valorativa e interesada, pero que suelen remitir a elementos de la idea de democracia, que por otra parte no es tan difícil porque dentro de la idea de democracia tienes contradicciones, tienes aporías que permiten decir lo uno y lo contrario, por lo cual tampoco es un gran esfuerzo. Tiene que ser reconocible. Si yo hiciese un argumento de no es democrático que me haya quedado sin agua, nadie entendería por qué. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, muchas gracias a los dos por las conferencias. Voy a hacer una pregunta muy breve para Pedro. Bueno, el primero es un comentario, es que me parece fundamental la distinción entre el monismo y el pluralismo, o sea, concepciones monistas y pluralistas de la democracia, y que evidentemente democracia es una idea, es un concepto contradictorio, polémico, pero quería preguntarte por las condiciones materiales de un discurso no monista sobre la democracia o un discurso pluralista sobre la democracia. Pero, como bien has mostrado, hay un generalizado monismo porque hay un partidismo mediático, o sea, porque muchas veces los argumentos están al servicio de los intereses del partido político y las mostrado muy bien como argumentos que en principio podrían ser de izquierdas lo defienden personas de derechas y a la inversa. No sé si hay algunos otros modelos en otros países donde no hay una partitocracia tan extendida como en España, que coloniza otras instituciones como los medios de comunicación o como demuestra el caso de Cifuentes, incluso en la universidad. Hay otros ejemplos que permitan pensar un pluralismo más extendido, una concepción pluralista de la democracia en el debate público. Sí, no, aquí nos metemos ya, muchas gracias por la pregunta. Nos metemos ya en ciencias de la información, pero efectivamente Jalini y Mancini diferencian entre sistemas mediáticos. Uno de los que describe es el Mediterráneo, que es en el que encajamos maravillosamente, en el que tenemos un pluralismo, pero que se produce a través del contraste entre distintos periódicos, entre distintos medios. Mientras que en otros modelos el pluralismo lo tienes en una página frente a la otra. Esto yo no lo he analizado, claro, pero entiendo que no solo lo tendrás en una página contra la otra, sino que posiblemente dentro de cada artículo se presenten los argumentos a favor y en contra. Puede ser. Pero sí, o sea, el sistema mediático al que se corresponde España es un sistema mediático en el que los medios tienen mucha dependencia del poder y por lo tanto, cuando haces análisis de contenido viendo cuáles son las actitudes de los periódicos hacia los distintos partidos, se ve clarísimamente, bueno, el periodo que yo analizo, que como veis es hace 7 años, así estoy eternamente joven, en ese momento, me siento yo así, en ese momento clarísimamente ABC ataca a PSOE, no dice nada malo de PP, El Mundo es más imparcial con el PP, pero ataca al PSOE por todos lados. El País no se le ocurre decir una cosa mala del PSOE aunque lo cuelguen, y por supuesto al PP le da por todos sitios, y Público ataca a los dos partidos, pero más al PP. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios, damos por concluida la sesión de hoy y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por venir y a todos los ponentes que han estado hoy aquí con nosotros. Gracias.